Antígona es una tragedia griega y su autor es Sófocles, el cual fue un dramaturgo griego. Esta obra se estima que fue escrita en el año 441 a.C. en Atenas, Grecia. Esta tragedia griega ha circulado en todo el mundo como parte fundamental de la literatura clásica. Por otro lado, se presenta Antígona Vélez, que fue escrita por Leopoldo Marechal, que fue un escritor y poeta argentino del siglo XX. Esta obra fue publicada en 1951 y, si bien se basa en el clásico de Antígona de Sófocles, fue escrita en un contexto argentino, específicamente en la Pampa Argentina, adaptándose a la realidad política y social de la época y del país. Se sitúa en la época del siglo XIX mientras ocurría la conquista del desierto. Antígona de Sófocles y Antígona Vélez de Leopoldo Marechal tienen similitudes y diferencias muy marcadas. Respecto a las similitudes, el tema central en ambas obras es marcar el conflicto entre el deber familiar y las leyes del Estado. Los personajes en ambas obras son mujeres fuertes, disruptivas y muy desafiantes para la época. Una de las similitudes que se puede marcar respecto a la unidad de tiempo es que tanto en Antígona Sófocles como Antígona Vélez se respeta la unidad de tiempo, ya que todos los eventos ocurren en un solo día. Respecto a la unidad de espacio, en Sófocles se desarrolla en un solo lugar frente al espacio de Tebas, por ende se cumple con la unidad de espacio. En cambio, en Antígona Vélez, la acción se sitúa en la Pampa Argentina, en donde el escenario, enfrente de la postrera en lo alto de una loma, es más amplio introduciéndose elementos de la cultura y el paisaje argentino. Por último, respecto a la unidad de acción, en Sófocles la tragedia sigue estrictamente la unidad de acción centrándose toda la trama en el conflicto de Antígona con Creonte. En cambio, en Antígona Vélez mantiene la unidad de acción clara, pero introduce elementos que reflejan preocupaciones como tensiones sociales y culturales de la Pampa. En ambas obras, la figura de la heroína trágica es Antígona. Ella enfrentaba la autoridad en defensa de sus principios, desafiando las leyes establecidas para poder enterrar a su hermano fallecido. Respecto a las similitudes que se encuentran en Antígona Sófocles y en Antígona Vélez, ambas mujeres son fuertes y decididas, enfrentadas al poder a través de un mandato moral y familiar. Por otro lado, se presenta Creonte en Sófocles y don Facundo Galván en Antígona Marechal, los cuales representan la autoridad y el Estado que impone las leyes que las heroínas consideran injustas. En ambas Antígonas se presentan tres de sus hermanos. En la de Sófocles está Ismene, quien es la hermana de Antígona, y es representada por Carmen en Antígona de Vélez. Luego están los hermanos de Antígona, Polínices y Eteocles, quienes crearon el conflicto entre Creonte y Antígona, la muerte de ambos dos. Estos son representados por Ignacio y Martín, quienes crean el mismo conflicto en Antígona Vélez. En Antígona de Sófocles y Vélez, los personajes cometen ibris y errores trágicos muy similares. Entre ellos, tanto Creonte y don Facundo Galván actúan con un orgullo desmedido, imponiendo sin tener en cuenta los derechos de ambos hermanos las leyes, mientras que ambas Antígonas desafían esas leyes impuestas para hacer justicia hacia sus hermanos fallecidos y así subestiman el poder de la autoridad. En cuanto a la catarsis, en ambas obras se logra mostrar las emociones al público o a través de intensas experiencias de pérdidas. La reversión de Antígona Vélez aporta un matiz cultural diferente a la antigua tragedia griega. Este enriquece la obra original aportando elementos de la cultura rural argentina, explorando cuestiones en cuanto a la autoridad y resistencia de la misma y reflejando los valores y conflictos de la sociedad argentina del siglo XIX. Al introducir algunos personajes adicionales y una ambientación rural, también se amplía el mensaje sobre la justicia y el deber familiar, mostrando que son temas universales que se manifiestan en diferentes épocas y en diferentes culturas.